formalmente comienzo a grabar. Bienvenidos a todos y todas al ciclo Pensar mi ley, conversaciones en caliente sobre fascinación y horror. Tiene lugar virtualmente en el Instituto de Iberoamérica, de la Universidad de Salamanca. Por ende, me parecía que primero no quería continuar con un poco una breve, brevísima, que voy a intentar mantener muy cortita presentación del ciclo y justificación, sin agradecer a Francisco Sánchez, ¿no? A su director, quien con mucha generosidad, hospitalidad y tal, recibió mi propuesta y hace un par de meses y nos pusimos a armarla, a poner manos a la obra, por lo cual gracias Francisco que te vi ahí conectado en el chat. También a José Manuel, colega del instituto, que también me ayudó, lo molesté muchísimo con trámites administrativos, de, de conexión y de otro tipo, y de hecho estoy en su oficina ahora y en su computadora, y sin quien también el ciclo hubiera sido de difícil a imposible. Y finalmente también a Carlos, entiendo yo, secretario técnico del instituto, que también nos ayudó muchísimo a que esto, después de un par de meses de organización, vea la luz, digamos, aunque más no sea la luz virtual en estos tiempos tan supuestamente oscuros, para volver sobre esas metáforas de luz y oscuridad. Me parecía necesario, o sea, lo quiero mantener muy breve, pero necesario poco presentar y justificar el ciclo, como decía. En un sentido es un ciclo que lo pensaba estas semanas cuando decía, bueno, ¿qué digo antes de escuchar? Bueno, obviamente también gracias a todos los invitados e invitadas, gracias a los presentes y a los invitados e invitadas al ciclo, Margarita, Martín, Marista, Mariana Heredia, Adrián Kanji, aquí también presente, Elga Hernández, Pablo Semán, Mariana Sendra, Lucas Poy, Gisela Catanzaro, también presente, y Javier Francé, también presente, y se agregó una última charla con Florencia y yo, digamos. Decía una brevísima presentación del ciclo que pensaba antes de hoy y que, bueno, mi compañera, esposa, madre de nuestra hija Eve, me decía, no digas esto, no empieces así, que para mí el ciclo nace de un fracaso, de una postergación, ¿no? Que es un seminario que no después de septiembre, o sea, no viéndolo, un seminario que se me fue ocurriendo o me fue decayendo, decantando, mejor dicho, sobre diversos textos que me parecía que ayudaban, cuanto menos, no a explicar, pero sí a comprender y entender Milei, ¿no? Milei como fenómeno, eh, Milei de un modo no demonizado. Esa cantidad de textos, de autores y de textos, iban desde de Sade, ¿no? Y de ahí también algunas conversaciones o molestias que le perpetré a Margarita por Twitter y por diversos medios de comunicación. Sade, ¿y cuál sería? Lo que recuerdo de alguna lectura de Sade hace mucho tiempo, el afecto, el estado anímico ideal para una orgía, ¿no? ¿Y qué sucedería si nos preguntáramos cuál es el estado anímico ideal para una orgía política, para una orgía económica, para una orgía ajustadora? El clásico texto, en un sentido muy de moda en Argentina, diría hace 15 años, de la hipótesis cibernética de Tikkun, ¿no? Ese grupo francés anarquista en el cual estaba y no estaba Gamben, y esa fechación, por así decirlo, de Tikkun de, bueno, esto que se plasma en los 70 comienza en realidad en la década del 30, y hay un callejón polaco, diría Perlonger, entre el ordoliberalismo y la cibernética. Hablando justamente de ordoliberales, el nacimiento de la política de Foucault, también un métier especialista, digamos, o de especialización de Margarita, y no solo, puntualmente diría, como siempre digo en mis clases, las 200 primeras páginas, ¿no? Que Foucault gasta en hablar del liberalismo antes de entrar en el neoliberalismo, como si fuera indisociable efectivamente y no fuera solamente una cuestión de prefijos, ese antecedente liberal al neoliberalismo ordocapitalista o no solo. Lazarato y el asunto del odio, que me parece muy interesante, volver sobre esa emoción demonizada, comprensiblemente demonizada por el paradigma de derechos humanos de los 70 en adelante, después, post paradigma revolucionario, y qué hacemos con el odio en la política, qué hacemos con el odio como afecto, pero al mismo tiempo qué hacemos cuando el capital, con K, nos manifiesta explícitamente que nos odia, que nos detesta y que nos quiere, como bien corregíamos con Francisco, José Manuel, etcétera, explotados o muertos o indiferentes. Y finalmente, en una lista un poco sui generis, improvisada y que alguna vez propondré o no, Wendy Brown, ¿no? Y en las ruinas del neoliberalismo, un texto que salió hace bastante, pero que se tradujo recientemente,
sobre muchos debates culturales y jurídicos que tuvieron lugar en Estados Unidos, por ejemplo, respecto a una torta, qué hacer con una torta y ciertas expresiones de una torta, ciertos símbolos y demás, que me parece que sí forman parte de la estímulo, del estado anímico, del ambiente cultural, que eso que se llama Milei, que yo no termino de entender muy bien qué es, trae a la Argentina un poco radicalmente ahora como presidente, pero siendo un fenómeno macro, ¿no?, de hace 5 o 6 años. La primera contextualización, que por supuesto no es un fracaso, sino que en todo caso es eso, es una postergación, era ese, y también por supuesto la certeza de que en 5 clases, 6 8 nada de lo que pudiera decir iba a ser más rico, un 1% más rico de lo que 10 personas, 11, que, bueno, que en un sentido admiro, respeto, leo, converso, molesto semanalmente, mensualmente, tuvieran para decir. Lo segundo, no sé si último, pero sí lo segundo que me parecía interesante para contextualizar el ciclo es el título, ¿no? Pensar mi ley, conversaciones en caliente sobre fascinación y horror. Hay 5 palabras interesantes o conceptos. Creo que la menos interesante ahí no es mi ley, sino conversación, aunque por supuesto que hoy en día todo es un conversódromo, conversatorio, etcétera, pero sí eh, mantener, por supuesto, elogiar la dinámica de la charla, pero sí me interesaba detenerme un poco en el pensar, sin entrar en jergosidades heideggerianas ni arendianas, un poco solemnes por momentos respecto de qué es pensar y qué es lo que demanda pensar y qué produce y qué se piensa, etcétera, pero sí que pensar, o me parece que es un poco, está de más decirlo, pero que pensar en este ciclo no implica demonizar, no implica satirizar, no implica burlarse, sino que implica o implicaría justamente intentar entender eso que creemos que entendemos y creo que no entendemos. Insisto, sin entrar en tecnicismo, que podemos entrar en algún momento, sobre barandillas, lo grave, lo fatigoso y demandante que es pensar mi ley, o que es pensar. La conversación, decía, me parece quizá lo menos interesante del título. Sí me interesaba mucho En Caliente, quería hacer el ciclo, no sabía cómo titularlo, y En Caliente también surgió, decantó, que creo que tiene ese doble sentido, en el sentido justamente de que al fin y al cabo la obra de destrucción parece significativa, pero no van 100 días, van 3 meses y 10 días. Hoy parece que la fecha fue elegida porque son 100 días de gobierno y no es el caso. Fue hoy un poco por casualidad, podría haber sido el 12, podría haber sido el 26. Por lo cual estamos, entiendo yo, intentando pensar un poco en emoción violenta, por así decirlo, pero también volviendo sobre una vieja lectura, en su momento con, bueno, con colegas de carita, de cátedra, y compañeros de compañeros, no, colegas y formadores de la carrera, trabajamos mucho, McLuhan, ¿no? También con McLuhan, con Marshall McLuhan, ex crítico literario, mediólogo. Lo caliente tiene un sentido muy preciso que es justamente lo que es lo contrario de lo que opina el sentido común, ¿no? Es sentido común. O sea, el medio caliente es el que nos separa, el que nos distancia, el que recorta nuestros sentidos, el que rompe la sinestesia. eh, es decir, el que separa al individuo del mundo. En tercer lugar, más que cuarto, la idea de fascinación, que también me parecía que era una palabra y un concepto que inicialmente se podía, por así decirlo, de determinado lugar, someter o caer preso de una mala interpretación, o de someter a un malentendido, pero al mismo tiempo creo, ahora se dice más, pero en su momento era más difícil decirlo, que hay un grado de fascinación, aunque más no sea de horror o de fascinación indignada en lo que se está viviendo y inclusive en no poder dejar de verlo, ¿no? No dejar de criticarlo, no dejar de horrorizarse, no dejar de indignarse, pero no dejar de verlo, ¿no? Como la ciencia ficción nos enseñó que es tan importante la mirada de aquello a lo que le damos vida mirándolo. Y finalmente el horror, que por supuesto es una palabra, un concepto que tiene su historia particular en Argentina, en la historia reciente argentina con la última dictadura, pero que sí, entiendo yo, se entronca más fácilmente, mientras admitiendo personas, se entronca más fácilmente con lo que desde determinados parámetros morales, éticos y políticos podemos sentir ante X liderazgo, partido político, programa económico, propuesta emotiva en general y demás. El último punto que me interesaba mencionar a modo de presentación era que me parece que este es un ciclo
en su propuesta y en su concreción, que vuelve sobre la vieja pregunta de la relación entre política y academia o entre política y universidad, cómo se vinculan, dónde se intersectan y cómo se relacionan. Yo soy de los que creo, de los y las que cree que esa relación no es automática, no es mecánica, y uno puede estar de acuerdo políticamente con cosas, aspectos, conceptos, prácticas que critica académicamente y viceversa, y entonces era una nueva forma de volver sobre la posibilidad de, aunque más no sea en este espacio supuestamente seguro, académico, universitario eh, y demás, de decir y dar algunos debates que quizá en el ambiente más orgánico y sobre todo autocensurado de la política no se da, de lo cual la nombré varias veces a Margarita. Estoy siendo muy cortés con Martín Rodríguez, que es para mí hay un amigo primero y segundo alguien a quien leo hace muchísimo tiempo, que también creo que es lo que hace Panamá, ¿no? Panamá para mí, Martín Rodríguez en particular y Panamá en general, es una revista cultural virtual que hace esto sistemáticamente, ¿no? Eh, pero, es decir, problematizar lo que podemos decir en un espacio que no se puede decir en otro, ¿no? Decir lo que sería inconveniente políticamente, pero que intelectualmente y culturalmente nos estimule. Y a modo de cierre de este último punto, y para volver sobre este trasfondo un poquito heideggeriano, arendiano, el pensar Milley, que por supuesto está ahí, sí me parecía como un modo de ejemplo, como un ejemplo anecdótico de las heterogéneas y polémicas relaciones entre política y academia, academia, universidad y política, que frases que dijimos mucho, que nos cansamos de repetir, que nos encanta leer en castellano, en alemán, etcétera, como ¿dónde está el peligro? ¿Dónde está el peligro? Está la salvación, ¿no? Ese vínculo entre peligro y salvación, Hodel, etcétera, que lo dijimos, bueno, que se puede decir ahora, que fue dicho en 2016, que fue dicho en la década del 90, que fue dicho en la dictadura, quizás sea el momento de asumir que pareciera que nada de lo que vivimos es efectivamente el peligro, ni lo fue la dictadura, ni lo fue el menemismo, ni lo fue tampoco el macrismo, ni lo es esto, porque esa tan mentada asociación o vínculo entre peligro y salvación no se estaría plasmando en Argentina, que sí, evidentemente, está sometida a dinámicas políticas y económicas un tanto circulares en los últimos 40 años, que es exactamente mi edad, pero que inclusive en aquellos que somos, eso, que tenemos 40 años, es literalmente, como hablamos con Martín en algún momento en Panamá, y etcétera, es literal lo del recomienzo de la vida, el principio de incertidumbre como principio rector de la vida en los últimos 8 años, ¿no? 9 años, ¿cuántas veces alguien puede recomenzar su vida en los últimos 9 años, 10 años en Argentina? Con esto, y perdón por la extensión, doy por bueno, iniciado, presentado el ciclo. Y sin más, presento a la primera invitada y ponente, conferencista, ¿cómo decirlo? Margarita Márquez, Margarita Martínez. Margarita Martínez es magíster en literaturas españolas y latinoamericanas por París 10 Nanterre, directora en Ciencias Sociales de la UBA, es docente e investigadora en la UBA y docente de grado y posgrado en la UBA, UNSAM y otras universidades nacionales. Escribe en revistas literarias y culturales. Es autora de Sloterdijk y lo político, Prometeo 2010, 13 Llanos, U 2018, y La imprevisibilidad de la técnica, Universidad Nacional de Rosario, 2020, junto con Ingrid Sabersman. Además es traductora de filosofía y de ensayo para editoriales como Caja Negra, Cuenco de Plata, Cactus y Amor Ortu, entre otras. Es miembro del comité, grupo editor de la revista Artefacto, Pensamiento sobre la técnica. Se especializa en ciudad, nuevas tecnologías y subjetividades contemporáneas. Gracias, te escuchamos, Margarita. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas noches, según donde estemos cada cual. Voy a dejar algunas ideas a partir de un diálogo con Mauro, que ya lleva un tiempo, a propósito de distintas cuestiones, pero más agudo en relación con la situación que estamos viviendo con Javier Milei, y entonces esta relación, que en algún momento establecí un poco intuitivamente y un poco de modo rápido, con la cuestión del Marqués de Sade, que ahora voy a explicar un poquito mejor. En realidad, en el mes de diciembre, cuando Javier Milei estaba por asumir su presidencia, podemos decir, su primera presidencia, su única presidencia, ahí podemos dejar una ambigüedad, un filo del abismo. Cuando estaba por asumir,
la presidencia, se hizo en mi espíritu presente la siguiente pregunta, sabiendo qué respuesta tenía para darle, ¿no? Y si Milei hubiera leído al Marqués de Sade, sospechando que la respuesta era no, me tomó pocos minutos formularla de otra manera mientras él estaba ensayando su discurso de Asunción en el Congreso, eh, como sabrán, de espaldas a los legisladores y de cara supuestamente al pueblo que lo había votado, ¿no? Rememoro esto contextual porque quizás en España esto había pasado un poco más desapercibido, pero bueno, fue todo un acto, ¿no? Donde dio Milei el discurso de Asunción. Entonces, yo pensaba más bien, quizás no Milei, pero ¿y si aquellos a quienes Milei leyó sí hubieran leído al Marqués de Sade? O más todavía, si aquellos a quienes Milei leyó hubieran tomado algunas ideas de este momento iniciático, digamos, de la vida republicana, porque, como sabemos, el Marqués de Sade en el momento de la Revolución Francesa está encerrado en la Bastilla, o sea, es testigo del nacimiento de las formas democráticas modernas. El Marqués de Sade en aquel entonces escribía más bien frases como la siguiente: no es ni ante las rodillas de un ser imaginario, ni ante las de un vil impostor, ante lo que un republicano debe arrodillarse. Sus únicos dioses deben ser ahora el valor y la libertad. ¿Quién lo decía entonces? Sade. ¿Quién era Sade? Políticamente hablando, un oportunista. Básicamente alguien que nunca había dejado de ser monárquico, aunque se invistiera de un cierto discurso republicano, porque básicamente le convenía por su situación personal. Todas estas, las lecturas o no lecturas de Sade, son intuiciones para la especulación. En realidad nos gustaría que Milei hubiera leído a Sade, o que sus fuentes hubieran leído a Sade, para encontrar una tradición letrada, esa tradición letrada a la que somos generalmente afectos, quienes nos dedicamos a las humanidades, pero sospechamos también que a veces los fenómenos se dan más bien de manera coincidente. Es decir, que alguien pensó, quizás varios siglos después de que se presentaran en los momentos, en los albores, ¿no? de esa política moderna, alguien pensó las mismas ideas que entonces, pero que ahora esas ideas en otro marco, con otras condiciones políticas y sociales, esas ideas hoy pueden cuajar y pueden implementarse. En el caso del Marqués de Sade, nada de lo que él proponía tuvo ningún tipo de plasmación política. Primero porque a él no le interesaba ser político. Primero porque a él no le interesaba presidir nada ni gobernar nada. En segundo lugar, porque sus textos no son básicamente textos políticos, aunque nosotros digamos todo es político y podemos hacer una lectura política de ellos. Hay una excepción, que es este panfleto sobre el cual yo me basaba principalmente para pensar esto, que es Francés es un esfuerzo más, si queréis ser republicano, que está dentro de Filosofía en el Tocador. Pero no podemos decir estrictamente que esos sean textos políticos con una voluntad de producir un texto político. Entonces pensaba esto, que a veces quizás con las ideas políticas sucede algo similar, no igual, a lo que sucede con la técnica o los inventos técnicos. A veces son pensados, inventados o concebidos fuera del momento histórico en el cual van a poder tener la posibilidad de implementarse materialmente. Y quizás algo de lo que sucede con algunas propuestas de Sade encuentra justamente un eco en este pensamiento libertario en el cual él pretende fundar sus tácticas de gobierno ahora. Entonces, la idea es volver un poco a lo que plantea Sade para pensar si hay ahí algo inspirador, y uso el término inspirador con toda malicia porque el propio Milei, uno de los primeros lugares en donde presenta este ideario es en una charla TED que se subtitulan charlas inspiradoras o se promocionan como charlas inspiradoras. Ahí Milei presentó en una de sus primeras apariciones esta concepción de mundo económico y social que ahora pretende llevar a una estrategia de gobierno. También leí o estuve visitando, además del panfleto de Sade, la compilación, la excelente compilación que hizo Luis Diego Fernández de Textos Libertarios, coordinada por Tomás Borovitsky para Adrián Hidalgo. Ahí hay un recorte textual, hay una selección de textos que son realmente excepcionales para pensar este momento de lo político argentino, no solamente porque algunos de esos autores son fuente directa, según Milei, de su estrategia, cosa que también podemos discutir, sino porque ahí en esa selección aparecen concentradas muchas de las cuestiones que son punto del mayor debate, por ejemplo, concepciones acerca de la defensa personal, de la autodefensa, las armas, cuestiones relacionadas con la sexualidad, con la pornografía, cuestiones relacionadas con el rol del intelectual, cuestiones vinculadas con la concepción
de las libertades personales y una serie de cosas que están en el candelero en este momento. Efectivamente, cuando el mileísmo argentino cita sus filiaciones, más bien se dirige primariamente a Rothbard, a Friedman, a Nozick. Bueno, hay una serie de autores ahí, pero en realidad nosotros, haciendo esta lectura cuidadosa, sí podemos encontrar un parentesco con los planteos que se encuentran en Sade, muy, muy directamente. Por más que estas ideas libertarias surjan en un contexto muy distinto en Europa y después en los Estados Unidos, en los alrededores de San Francisco, en el siglo XX, etcétera, todo esto tiene que ver con algunas cosas que Sade, en tanto que personaje escandaloso, ya había planteado. ¿Qué puede tener que ver esto con Sade entonces? Pensemos que Sade fue un escándalo en su época, un escándalo social. Él vivió entre 1740 y 1814, o 15, 14, si no me equivoco. Su vida atraviesa ese gran suceso político que es la Revolución Francesa, va a morir encerrado en un manicomio, ¿no? Con toda sospecha además de no haber sido encerrado por su estado mental, sino más bien por lo que escribía, o más bien por ser leído en su estado mental a través de lo que escribía, como nosotros a veces también leemos el estado mental de un presidente a través de lo que tuitea. También tenemos que ver un poco, ¿no? ¿Cuál es ese movimiento según el cual lo que se escribe sería síntoma, o sería índice de un estado mental? Eh, es cierto que Sade no solamente escribía cosas revulsivas para la época, sino que además iba al mundo a ver qué pasaba si aplicaba esas ideas, ¿no? Y esto es muy interesante porque los teóricos de la libertad en los cuales se basa Milley no tuvieron oportunidad de probar en acto sus ideas. Cuando uno ve sus biografías no los ve al frente de, no sé, no los ve en situaciones en las cuales hubieran podido llevar a la práctica el ideario libertario, pero él sí y pretende estar haciéndolo. Sade, en cambio, fue protagonista de muchos escándalos, pero por fuera de la política. Fue escritor, dramaturgo, filósofo, noble libertino, escritor de pornografía, escritor de novelas varias, teatro, etcétera. Fue encarcelado por todos los regímenes políticos por los que fue atravesando su vida, ¿no? Fue encarcelado en el antiguo régimen, después por la Asamblea Revolucionaria, después por el consulado, después bajo el primer imperio, ¿no? De modo tal que Sade pasa más de un cuarto de siglo, 27 años, si no me equivoco, encerrado en diferentes prisiones y asilos psiquiátricos. O sea, finalmente va a morir en un manicomio después de escribir encerrado por haber publicado Justino los infortunios de la virtud. Pero ojo, porque también había participado, a diferencia del presidente argentino, por lo menos hasta donde sabemos, también había participado de un par de hechos que nosotros calificaríamos directamente en las noticias como policiales. Sade tenía ideas propias acerca de la libertad, pero era alguien que jamás quiso ser político. Como decía, no dejó textos políticos. Pero por otro lado, es alguien que hizo todo lo contrario de lo que hace Javier Milei, que por su parte jamás quiso escribir, jamás quiso tener nada que ver con la teoría o con lo intelectual, y que se suele jactar particularmente de ser una suerte de político nato, no un teórico, ¿no? Sade era un oportunista, era un republicano monárquico, e incluyó, podríamos decir, que fantaseó con, y después fue y las probó, incluyó escenas de violencia en sus escritos, ¿no? Crímenes, orgías, violaciones, parafilias múltiples, todo esto marcado en la idea general del vicio, del triunfo, perdón, del vicio sobre la virtud. Sade, que era francés y era libertino, convocaba un estado de naturaleza que era instintivo y a la vez mercantil, ¿no? Y demostraba, manifestaba, según testimonios al menos, una cierta expectativa respecto de qué pasaría, ¿no? Si se llevase al extremo el ideario de la libertad. Lo que Sade en realidad había percibido muy rápidamente es que había una alianza entre lo sexual y el poder, una alianza que la modernidad, por hacer del poder algo no biológico, por despegar el poder de lo biológico, por el hecho de que el poder no se transmitiese de padre a hijo, como en el marco de la realeza, eh, parecía haberse disuelto. Pero Sade dice, no, la alianza entre lo sexual y el poder es una alianza perenne. Por eso es un enigma, también Sade es un enigma, ¿no? Nos pone ante esa intuición de que estamos ante un individuo excesivo que nos obliga a pensar el mal en relación con la libertad, pero no al mal como algo externo que tomarían los individuos, sino como un resorte íntimo de cada uno de nosotros, y por ende la responsabilidad que nosotros tenemos en darle cabida o no al mal es totalmente
individual, no se trata de exorcizarnos del mal. Eh, de hecho, en Filosofía del Tocador, uno de los personajes, Dolmancé, lo dice claramente: la crueldad es el primer sentimiento que imprime en nosotros la naturaleza, ¿no? Dice también: el basamento del mundo es el odio y solo puede ser entendido llevando al extremo los ideales de la libertad, ¿no? Si se prefiere, digamos, lo podemos decir de otra manera, el estado de naturaleza en Sade es lisa y llanamente el crimen, ¿no? Pero Sade lo plantea en palabras que nos suenan familiares, ¿no? Por ejemplo, uno de los personajes en Filosofía del Tocador dice: uno de los primeros vicios de este gobierno consiste en una población demasiado numerosa y tales superfluidades no son en modo alguno riquezas para el Estado. Estos seres supernumerarios son como las ramas parásitas que, viviendo solo a expensas del tronco, terminan por extenuarlo. Recordad que siempre que en cualquier gobierno la población es superior a los medios de existencia, ese gobierno languidece. Pensando en términos de crueldad, no nos es demasiado ajeno el planteo que se hace respecto de estos supuestos miembros supernumerarios de la sociedad que no aportan nada y toman todo del Estado y debilitan su tronco, convirtiéndose en las ramas que no producen, etcétera, etcétera. No nos resulta ajeno esto cuando pensamos en los discursos de reconfiguración del llamado ahora Ministerio de Capital Humano y, por ejemplo, las directivas que se dieron respecto a los recursos que iban a parar a comedores, ayuda social eh, y demás, ¿no es cierto? La idea es que eso es una merma de recursos. La respuesta, digamos, del gobierno mileísta es: esa es una merma de recursos que debilita al Estado sin producir nada, ¿no? Y se derrama de alguna forma de modo improductivo, formando parte de un principio de pérdida. La alianza de lo sexual y el poder tiene en Sade una expresión, no sé, en la narrativa, si se quiere, pero en el caso de Milei tiene también una presentación explícita y buscada, ¿no? Hay distintos episodios, todos han sido satirizados, y de esto voy a decir una palabra también respecto de la ridiculización y de eso, de cómo se satiriza, se ridicula, se hace caricatura un personaje que está en el poder y no por eso se disminuye su capacidad de gobernar, sino que se maximizan sus efectos de poder. Bueno, Milei ha dicho, por ejemplo, en algunas entrevistas, qué problema habría que alguien tuviera sexo con un elefante si el elefante diese su consentimiento, ¿no? Eso ha sido satirizado, ha sido dicho: bueno, finalmente Milei insta el sexo con animales. En realidad, la cuestión del elefante, cómo venía la entrevista, fue dicha por decir una persona. O sea, pensemos esto: Milei está diciendo: ¿y si yo quiero tener sexo con un elefante? Que ese elefante estaba representando a otra persona en ese discurso, no estaba refiriendo estrictamente a un animal. No obstante, la, a ver, la acentuación de las ideas de libertad sexual que él venía pregonando desde aún, incluso antes de ser un candidato con chances de llegar realmente a la presidencia, son notables. Recordemos que formó parte de paneles hace un par de años, cuando se iniciaba en este camino político, en donde ponderaba las virtudes del sexo tántrico, en el cual él decía ser experto, ¿no? Y decía manejar. eh, pero en última instancia, lo que sustenta esta posición de Milei es que cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Con su propio cuerpo y con el cuerpo de los demás, siempre y cuando no medie, y esta sí es una diferencia con Sade, no medie la violencia o el sojuzgamiento del otro, sino bajo la forma del consentimiento. Bueno, Sade no estaba en favor de tal principio de no agresión, Milei lo ha recalcado en varias oportunidades, porque Sade en última instancia consideraba que si la naturaleza había hecho a algunos más fuertes y a otros más débiles, era natural, lógico y hasta justo, según la justicia natural, ¿no?, que el fuerte se valiera del débil, y esto corría en todos los planos. Eh, Ahora bien, lo que nosotros tendemos a llamar sadismo no es necesariamente un vínculo enfermo con el otro. Digo, cómo se ha tomado la figura del sadismo, sino que es antes que nada un modo que podríamos tal vez calificar como perverso, sí, de entender la vida común, ¿no? No la vida individual, sino la vida colectiva. A veces se piensa el sadismo bajo la forma de relaciones de a dos. Una persona es sádica con tal otra. No obstante, el sadismo supone el colectivo. De hecho, Sade le escribe a la mujer en una carta: mi desgracia no es mi modo de pensar, sino el modo de pensar de los demás que lo condenan, los demás que lo obligan, los demás
que lo fuerzan. Entonces, así como se lo describe a Sade, repugnante, pero también carismático, él siempre coqueteó con aquello otro, con lo cual Milei, que también se ha descrito como repugnante y carismático, en muchísimos de estos debates, sus detractores lo describen como una mezcla, en el fondo, fascinante de algo que atrae, algo que tiene un carisma y algo que repele, ¿no? Entonces, de la misma manera, eh, Milei comparte esos atributos, pero logra lo que sea, o hace lo que sea de no, que es llegar al poder. Y ahí se encuentra con un límite, ¿no? Y mientras tanto, Milei coquetea con aquello que Sade sí ejecutó y él no, y es llevar a la práctica absolutamente todas sus fantasías, cosa que hasta el momento no ha podido hacer. Y no porque desconozcamos cuál es su vida privada, sino porque hay muchas fantasías de Milei que están volcadas en lo político y evidentemente una fantasía sería, por ejemplo, eh, prescindir de todo aval democrático para el gobierno y hacer lo que quiere. Y no obstante, no puede ejecutar, y esperemos que no la pueda ejecutar, esa fantasía. Pero decíamos que hay un anudamiento entre la voluntad de poder y lo sexual que está en primera instancia. Y luego también Milei ha sido muy satirizado, repongo cosas que para los argentinos son comidilla diaria de Twitter y de cualquier red en donde se discute lo político, eh, se habla de que Milei, bajo esa ostentación de lo sexual, no hace sino demostrar una mengua de sexo en su vida, una falta de sexo o algo parecido. Se ha cuestionado la verdad o no verdad de su relación con Fátima Flores, la actriz imitadora. Se ha dicho que eso era un contrato, que eso era falso, después se dice que no, que era verdadero, que sí, que no. Eh, bueno, ahí hay toda una zona como oscura del personaje que es fundamental para la constitución de su carisma, ¿no? No es algo secundario, es algo fundamental. La, mm, la otra cuestión, a ver, interesante que me hace pensar en cercanías entre la figura de Sade y Milei es la cuestión del desplazamiento. Que en Sade era muy claro respecto de la clase nobiliaria, ¿no? A Sade, a sus parientes, digamos, por más acomodados, les cuesta horrores rescatarlo de las prisiones hasta que se hartan y lo dejan ahí encerrado. No hacen más nada por sacarlo porque ya entienden que el tipo sale y va a volver a reincidir. Eh, entonces, Sade es absolutamente desclasado respecto del medio monárquico y nobiliario. En el caso de Milei, lo curioso es que también hay un desclasamiento que él se no sé si se autoimpone o marca él mismo, es respecto de su familia de origen, ¿no? A la cual, salvo a la hermana, a los padres, un poco que los repudia, un poco que los esconde, un poco que los niega, un poco que no los trata, etcétera, pero también hay un desplazamiento muy fuerte respecto de su clase social, que es la clase media, ¿no? Esa clase media en la paradójica posición de haberlo votado, porque para que él alcance los números que alcanzó, también la clase media lo tuvo que haber votado, no hay manera de que no, pero al mismo tiempo es la más afectada por los recortes que hace y por cómo permite que escalen los precios, al mismo tiempo que esa clase media eh, cree estar exenta de un castigo directo porque no se siente identificada con la famosa casta, ¿no? Que es la casta de la política, la casta de los privilegiados, que es aquello a lo cual Milei apunta siempre retóricamente, aun si fácticamente sus medidas apuntan claramente a la clase media. O sea que también es un desclasado a su manera. Pero como decíamos, bueno, Sade era un oportunista y en un punto Milei también lo es. Eh, Sade descubre ahora sí en su ficción lo que Milei también encarna y lo que Michel Foucault también ha teorizado y mencionaba yo recién, que el grotesco y el ridículo maximizan en vez de minimizar los efectos de poder. Entonces el segundo aspecto a ver en Milei, y que Sade había percibido muy bien, es la alianza entre el ridículo y el poder. Bueno, como ya voy 20 minutos, eh, acá Mauro me avisa con muy buen tino, voy a decir dos cosas y cierro. Foucault discernía, y me interesa tomarlo también, que toda figura ridícula, toda figura que parezca degradar los valores del ideal, parece estar en el secreto de un funcionamiento máximo del poder. Creo que lo que está haciendo Milei trabaja exactamente sobre ese resorte un poco secreto. Cuando más ridículo parece, cuando más disparatado y demás, menos resistencia encuentra. Va haciendo las cosas y va avanzando y la gente dice desconcertada, ¿qué pasa? Que nadie dice nada. Bueno, hay algo acá que funciona como mecánica. Después la segunda cuestión que quisiera pensar o dejar sembrada es la cuestión de la estética del poder.
todo poder tiene una dimensión estética. Milei no es ajeno a eso, ¿no? Y eso también me gustaría dejarlo señalado. Hay un par de textos que yo quería mencionar, que están, simplemente los dejo para quienes estén interesados en más lecturas, que están en la compilación que mencioné de Luis Diego Fernández. Después también hay dos ensayos de Nicolás Mabraki que salieron en la revista Paco, eso se encuentra en internet, que asocian, digamos, el ascenso de Milei a la inflación. Hay una cuestión que tiene que ver con el contexto económico, con la depreciación de la palabra, la depreciación de los valores, la depreciación de las personas y el autodesprecio, que a mí me parece un resorte fundamental para pensar un éxito que incluso un Marqués de Sade no habría podido lograr en su momento, y en última instancia, la cuestión también compartida por Sade del desprecio a los demás. Milei no oculta el desprecio a sus interlocutores, a los políticos, incluso a la gente misma que lo votó. Hay algo ahí en donde este movimiento de enrostrarle al otro el desprecio lo vuelve absolutamente magnético. Sade lo ha llegado a hacer también, pero de otra manera con su clase. Bueno, por ahora yo cerraría, si le dejo el espacio a Martín Rodríguez para que, y en última instancia después dialogaremos. Les dejo esto como algunas puntas de contacto que encontré y bueno, y algunas lecturas que permitirían ampliarlas. Gracias, Margarita. Disculpa, me olvidé de leer el título tanto que te molesté con ella, me olvidé de leer el título de tu presentación. Eh, Escuchamos ahora a Martín Rodríguez, también conocido como Tinta Limón, ¿no? Porque Martínez Rodríguez hay muchos, pero bueno, también hay un Martín Rodríguez, me permito el chiste. Es porteño, nació el 8 de abril de 1978, trabaja en la radio pública y colabora en el diario AR, es editor y fundador de la revista Panamá, No Todo es Político, y editor en el portal La Nación Trabajadora. Publicó algunos libros de poemas como Agua Negra de 1998 y Ministerio de Desarrollo Social de 2018, un libro de ensayo llamado Orden y Progresismo, los años kirchneristas del 2014, y junto con su amigo Pablo Toussaint, La grieta desnuda, el macrismo y su época del 2019. Con Toussaint también. eh, Publicaron ¿Qué hacemos con Menem? Publicado en 2021 ¿Qué hacemos con Menem? Los años perdón, ¿Qué hacemos con Menem? Los años 20, 90, 20 años después. Perdón. ¿Qué hacemos con Menem? Los años 90, 20 años después. Así es el título, entiendo. Perdón por el título. Te escuchamos, Martín, y gracias por estar. Bueno, gracias por la invitación. Tengo la voz mal, creo que se nota, así que pido disculpas porque no me está saliendo bien. Hace varios días que ando con la voz jodida, no sé, espero que no sea nada raro. Y bueno, yo voy a hacer un comentario probablemente bastante más breve que el de Margarita y seguramente más pegado a lo que sería la coyuntura política más inmediata, y creo que el aporte de Margarita es más profundo y tiene que ver con algo que probablemente permita luego mirar esta etapa en la clave que ella plantea, ¿no? Y lo mío son algunas preguntas que tienen que ver con diríamos, con mi trabajo, con mi oficio, que es mirar la política semanalmente, ¿no? Con todo lo que eso eh, gana, pero sobre todo pierde para mirar un proceso histórico, ¿no? Que evidentemente el de Milei lo es un proceso histórico, está dentro de un proceso histórico y bueno, y entonces yo lo que voy a traer, y digo que voy a ser breve también por cómo tengo la voz, lo que voy a traer son algunas preguntas o alguna hipótesis rápida como para ver esto y bueno, y dejar abierto para la discusión. Súper agradecido de la presentación y aclaro que no trabajo más en la radio pública, que lo de la radio pública terminó el año pasado, ¿no? Obviamente, cuando cambió el gobierno y no sabemos qué va a pasar con la radio pública, pero mi lugar en esa radio también estaba dado por un contexto político que no existe más, con lo cual descreo de eso digamos, de atacar como dicho mal, como periodista militante y defenderse como trabajador de la radio pública. En mi caso, ¿no? Seguramente el desguace del Estado requiere y va a requerir de la resistencia de quienes tienen compromiso y trabajo ahí, pero en mi caso, bueno, uno ingresó por una afinidad política innegable
y también di por terminado ese ciclo, no sé si estaría cómodo trabajando en una radio finalizada ese momento de afinidad política. No es que yo era albertista, pero bueno, sí soy peronista y tenía una relación más cercana con lo que podía ser el proyecto de aquella radio pública, ¿no? Y también La Nación Trabajadora no existe más. Era parece todo, pasar todas las malas noticias juntas, pero digamos, era un medio de comunicación que tenía también una relación con los sindicatos, bueno, y ese medio ya no existe, ¿no? Aclaro esas dos cosas por las dudas, pero tampoco creo que nadie esté corriendo a googlearlo. Acá hay una cosa, primera cuestión. Si uno dice cuál es la pregunta hoy del análisis político, cuál es la pregunta más recurrente, más esencial del análisis político, seguramente es cuánto resiste esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo resiste la sociedad esto en lo que está embarcada, ¿no? Esto que votó. Hoy hablaba a la mañana, escuchaba en realidad un editorial de la radio en Neuquén, ¿no? Y hacían esa pregunta, ¿no? Es decir, qué pasa con aquella idea de la casta y cómo se procesa, digamos, este ajuste, digamos, quienes asumen que en este ajuste están involucrados y votaron una motosierra, votaron contra la casta, ¿no? Votaron contra la idea de, o a favor de la idea de que haya un ajuste y que ese ajuste por fin recaiga en la casta, y ajustados somos todos, ¿no? Si hay un estado generalizado de daño en todos los sectores. Y sobre esa idea, entonces, sobre el triunfo de la motosierra, quisiera plantear, ahora sí entrando en lo que había pensado, la relación de Milei con algunos tabúes, ¿no? Que dejó el 2001, ¿no? O sea, nosotros vivimos de 2001 para acá lo que sería el modelo de la posconvertibilidad, ¿no? Un modelo que implicó romper un gran consenso que tenía la política en los años 90, un consenso muy, muy tapado por las líneas discursivas de los años 90, incluso por las narrativas, perdónenme el uso de esa palabra, de resistencia de los años 90, y se me viene a la cabeza un texto, Margarita lo nombró a Tomás Borovinsky, un texto de Tomás en una compilación que habíamos hecho que se llama ¿Qué hacemos con Menem?, en la cual Tomás hablaba de que la convertibilidad había sido algo así como el pacto de la política, el consenso político de los años 90, ¿no? Es decir, sostener la convertibilidad, que entiendo que todo el mundo sabe de qué hablamos, y incluso mirándolo como el pacto al que suscriben la fuerza y la coalición política que hereda a Menem, ¿no? en cuya cabeza estaban dos dirigentes políticos. El primero era de la Rúa, obviamente, que es el que gana la elección, pero también Chacho Álvarez, que había sido el peronista disidente del menemismo, en algún sentido más exitoso y más inteligente. Había tenido su disidencia sede en la ciudad de Buenos Aires, centro de la ciudad de Buenos Aires, con todos los limitantes que tiene eso, incluso para el propio peronismo, que no es su bastión, no es lo mismo la disidencia de un intendente de La Matanza que de un político porteño, pero que habían de algún modo construido a partir del frepaso y la experiencia política de una suerte de peronismo de centro-izquierda, una de las alternativas más, y además con mayor amplificación, con mayor volumen político en relación a Menem, ¿no? El político, yo creería que de los años 90 son los políticos más inteligentes de esa década, además en su cualidad, la que tenía Chacho Álvarez de ser casi un híbrido entre el político y analista, ¿no? Una cosa que hoy se ve mucho, ¿no? Todo político quiere ser analista y a veces todo analista quiere ser político. Y Chacho Álvarez es un gran, ¿no? Era una especie de híbrido entre dirigente peronista y Beatriz Sarlo, ¿no? Es decir, incluso planteando una ruptura con el peronismo, él en ese momento, que era más profunda que la ruptura sobre lo que significaba Menem. Parecía que él se iba del peronismo, no del menemismo, ¿no? Con lo cual, por eso también, con eso construyó su alianza con el presidente o el dirigente radical, un hombre espantosamente conservador, y para mí sin ningún brillo, como era Fernando de la Rúa, ¿no? El primer presidente argentino que llega luego de ser intendente porteño, ¿no? Y
Y no fue el único, lamentablemente, luego uno segundo, y fueron, a mi juicio, o por ahora, las dos peores presidencias, ¿no? La de la Rúa y Macri. Pero decía, cuando se rompe la convertibilidad, que era algo en donde decir, la política resistía todos los gritos de la sociedad menos, ¿no? Es decir, la política estaba cerrada sobre un montón de realidades que estaban al descubierto, sobre todo a partir de la segunda mitad de los 90, ¿no? La llamada de atención del efecto dominó que produce el efecto tequila, ¿no? Cuando en diciembre del 94 la moneda mexicana se devalúa, se produce la famosa migración a la calidad, ¿no? Todos los capitales sueltos que había en América Latina vuelven, digamos, se van, ¿no? Hay corridas cambiarias, y la Argentina, que ya había tenido, digamos, el mejor momento de la convertibilidad, ¿no? El momento virtuoso de crecimiento económico y etcétera, empieza a tener los peores momentos de la convertibilidad. De hecho, Menem en el año 95 gana con 18% de desocupación, ¿no? Pero claro, nadie miraba la desocupación, todos miraban, como señalaba recién de un texto Margarita, es decir, el trauma de la inflación, ¿no? De la hiperinflación, ¿no? Que había sido la del 89 y la misma que Menem, que en menor medida también había sufrido. Menem también había tenido dos picos o un pico hiperinflacionario, había tardado 2 años en montar lo que era su modelo de convertibilidad. Los primeros años de los 90 fueron muy aciagos, ¿no? También con Menem fueron aciagos. La de Alfonsín terminó un desastre, pero también fueron con Menem difíciles hasta que endereza. Y yo creo que ahí se teje un acuerdo, y es el acuerdo que se rompe en el 2001, ¿no? Es decir, es un acuerdo que ninguno, pensemos una cosa, en octubre del 2001 la Argentina va a elecciones. Quien obtiene el mayor volumen de votos, quien gana esa elección, que era una elección de medio término, una elección legislativa, es Eduardo Duhalde. Duhalde obtiene un 37, 38%, que diría que es la base sólida del voto peronista en la provincia de Buenos Aires. Y en casi todas las provincias, también en la provincia de Buenos Aires, ni hablar en Capital Federal y en otros distritos, hay lo que se llama el voto bronca. En el 2001 la gente votaba, se puso de moda la pavada esa de poner una feta de salame, una carta al político, qué sé yo. Y había habido un retraimiento, menos gente fue a votar, la gente que fue a votar expresó su bronca, había una especie de ingenio ciudadano en transformar el voto en una especie de intervención, ¿no? Ahora, en ese momento no hubo ningún... La crisis salía por los poros, ¿no? O sea, el desempleo era altísimo, la recesión era altísima, había movimientos desocupados, no había política social que alcance, los jubilados ganaban poco, es decir, y empezaba a gestarse lo que días después fue el corralito, es decir, el Estado vaciado. Y en ese momento no hubo nadie que nombre, digamos, la soga en la casa al horcado, es decir, nadie dijo, bueno, señores, tenemos que ir hacia el fin de la convertibilidad. La convertibilidad terminó. La convertibilidad es diríamos, el remedio que se ha transformado en el veneno de la economía argentina, ¿no? Que había sido el remedio de la hiperinflación. Uno podría hacer, no sé, haciendo de Nelson Castro una especie de análisis psicologista, decir, bueno, la Argentina es un país que se enamora del instrumento, un país que termina, aquello que sirve para solucionar un problema lo termina siendo el problema, ¿no? Porque lo perpetúa, porque no le da un periodo de tiempo, no le da un periodo de gracia, ¿no? Lo mantiene. Y entonces, a partir de 2001, la salida de la convertibilidad pone en jaque la democracia, porque, primero, nadie hubiera votado la salida de la convertibilidad, se hubiesen votado otras cosas. De hecho, el primer ensayo de gobierno que hace Rodríguez Sack era capaz de decir que haya otra moneda, plantar 80.000 árboles, traer a Eve de Bonafini, pero no dice tocar la convertibilidad. Y el que lo logra es Duhalde, a través de un proceso político-institucional también difícil, No suscribo para nada a la teoría golpista de lo que significó el 2001, no suscribo, es para hablar largo y tendido, ¿no? Digamos, el libro de Carlos Pagni, El Nudo, un gran libro, pongamos que es un gran libro, pero es un libro también muy conspirativo. Y yo creo que las conspiraciones existen, pero también existen estructuras, también existen otras dinámicas, y en ese momento la caída de la Rúa tendría que haber ocurrido a como de lugar, ¿no? Era una caída por su propio peso. Y aparece un nuevo modelo, y entonces, un nuevo modelo que significa ¿qué? Significa devaluar la moneda, significa que la Argentina además toca a fondo, tiene un efecto de rebote, se inicia el famoso superciclo de los commodities y el valor de nuestra gran soja, ¿no? A la que hay que seguir prendiéndole velas,
y comienza una nueva etapa económica. Por supuesto, todo esto no estaba dicho, no estaba cantado, pero uno lo mira retroactivamente y se ve como un momento de rebote, de crecimiento, y se inicia un nuevo ciclo, ¿no? Un nuevo ciclo en el mundo y en la región. Y en ese momento, un político que estaba dispuesto a pagar todos los costos, como era Duhalde, acepta pagarlos enteros, ¿no? Es decir, sabe que no llega con votos, sabe que no se va a ir con votos, y comete una serie de errores políticos, pero yo creo que tiene la virtud esencial de haber aceptado atravesar, digamos, el infierno que significaba el nuevo infierno, la segunda etapa del infierno. O sea, no hay 2001 sin 2002, que era devaluar la moneda, con todo el costo social que eso tenía, y comenzar a reconstruirse la Argentina. Comienza a reconstruirse la Argentina. En julio, mitad del año 2002, la Argentina lanza el plan Jefes y Jefas del Hogar, ¿no? Que era la primera política, diría, con mayor integralidad y más seria, no pensada estrictamente como un parche, como habían sido los planes Trabajar, que ya existían en los 90, sino una política de cobertura social. Y ahí se plantean, y acá yo lo pienso con mucho pudor y con muy prematuramente, me parece que las bases de un modelo que dura hasta hoy, ¿no? Es decir, que uno diría que tiene restricciones en el ejercicio del poder y obviamente, digamos, permitidos en el uso del poder. Las restricciones eran no dolarizar, que era efectivamente una alternativa que había en 2001-2002. Recuerdo una frase rápida de Eduardo Feynman, que ya era el programa Después de Hora que conducía Daniel Haddad, que decía: el pueblo ya eligió su moneda, es el dólar. No reprimir, y no reprimir porque Duhalde reprimió, como reprimió de la Rúa reprimió más, quiero decirles, ¿no? Hubo gente que tuvo que pasar por la justicia y creo que pagó barato, como Enrique Matov, ¿no? que realmente hizo una cacería. Pero Duhalde también reprimió en el Puente Porredón, en un momento de mucho reclamo también y de mucha opinión pública en favor de un cierto orden. Cuando murieron Darío y Maxi, así conocidos, ¿no? En el Puente Porredón, Duhalde aceptó que estaba terminado cierto ciclo, muy tempranamente, esto fue en junio, fines de julio del 2002, y propone un llamado a elecciones para el otro año, ¿no? O sea, Duhalde da por terminado, es decir, le pone coto, le pone final a su mandato, que ya le dirían que en ese momento había cumplido lo más difícil, que fue la tarea de la devaluación, romper la convertibilidad, cosa que hizo Remelénico, y empezaba a haber un rebote económico. Ya el ministro de Economía de ese gobierno era Roberto Lavagna, que es el hombre que deja Néstor Kirchner en el gobierno. Entonces yo decía, no dolarizar, no reprimir. Hay una parte que decía recién Margarita, que es interesante, que tiene que ver con el desclasamiento, ¿no? Y el castigo a la clase media. Porque hay una parte, yo me quedé pensando, que es que otro de los mandatos potentes que dejó el 2001 era no dar malas noticias. Y acá ya me estoy metiendo un poco más, ya no en Duhalde, que dio todas las malas noticias que se podían dar, sino en cómo reelabora el poder Kirchner cuando llega en el 2003, que es la elección que se da se votó me parece que en marzo de 2003 y finalmente asume el 25 de mayo del 2003. Es decir, para Kirchner, que es quien de algún modo le da forma definitiva a lo que yo intuyo como un repertorio de cómo es el nuevo poder y cuáles son las bases del nuevo modelo, el modelo de postconvertibilidad, no había que dar malas noticias. En un libro del periodista Mario Weinfeld, que es un libro sobre todo lo más interesante de ese libro, ya falleció Mario, que es el modo en que él se relacionó con Kirchner y los debates del primer gobierno de Kirchner, fue el único de Néstor Kirchner, que era qué se hacía por ejemplo, con el tema de las tarifas, ¿no? Los subsidios, ¿no? Es decir, pisar tarifas, mantener el dólar a raya, ¿no? Es decir, toda la contención, ¿no? Y es un poco el huevo de la serpiente para esa década y para ese ciclo. Porque uno diría, no hubo, a diferencia de Milei, no hubo ciclo gobierno argentino más, de algún modo, peleado con la clase media, digamos, llevado a una discusión y casi intraterrena con la clase media, ¿no? Que el kirchnerismo, que paradójicamente tenía su estilo, su forma,
incluso el origen social de muchos de sus hombres y mujeres venidos de esa clase media, y que a la vez sostuvo toda la política de subsidios sobre la clase media, ¿no? Es decir, todas las boletas de factura, las facturas de gas, de energía, estaban subsidiadas por el Estado para familias que podían pagar eso. Es decir, era un gobierno peleado con la clase media culturalmente y que le tenía miedo a la clase media, ¿no? El miedo al cacerolazo, el miedo. Así que esa era la otra cuestión que estaba, ¿no? Es decir, esta idea de no dar malas noticias, no tener que. La primera pelea que tuvo Néstor Kirchner con quien era en ese entonces su vicepresidente, que fue Daniel Scioli, en la primera gira, en la primera salida del país que hace Néstor Kirchner como presidente, estamos hablando del año 2003, Daniel Scioli da una conferencia de prensa o hace unos soft, que era muy común, porque era un hombre muy mediático, y plantea la necesidad de actualizar tarifas. Actualizar tarifas. Bueno, era un tema tabú, actualizar tarifas, es decir, no digo dolarizarlas, ¿no? Pero acercarlas un poco, porque la gente, mucha gente pudiente, que ya recuperaba empleo, poder adquisitivo, que no lo había perdido, incluso en 2001 pagaba un gasto irrisorio en lo que eran los servicios de gas, los servicios de luz y de agua. Y en ese momento le significa a Daniel Scioli, después hay una recomposición de ese vínculo, pero le significa un castigo político a lo Kirchner, ¿no? Que era el ostracismo total y mandarlo a cuarteles de invierno y tenerlo guardado. Entonces, ese era el otro tabú, es decir, no vamos a dar malas noticias, no vamos a dolarizar. En tal caso, en ese momento se decía, vamos a cuidar la moneda nacional, que es muy importante, cosa que después no ocurrió. No vamos a reprimir. En ese momento se le quitan las armas de fuego a la Policía Federal, que era la que hacía la cobertura, sobre todo de las represiones, de las manifestaciones en la ciudad de Buenos Aires. Y esto podría ser casi como un ciclo de no estallar, que la Argentina no vuelva a estallar, ¿no? Colocarle un disyuntor al sistema político y que la Argentina no estalle. Y si uno diría que nació, en el medio de todo esto nació la grieta, nació la polarización, Mauricio Macri después fue presidente en el año 2015, digamos 12 años después, pero 2015, también Macri es heredero de esto. Y también Macri lidia con los límites que impuso ese modelo de postconvertibilidad. Tan es así que el tabú del ajuste, el fondo era no ajustar, el ajuste Macri al principio lo vendió como un gradualismo, ¿no? Como una cosa que ocurría tan en cámara lenta que no se iba a sentir, ¿no? Todo esto para decir, ya estoy, que en el fondo Milei pareciera decir su modelo es todo lo que sí va a hacer. Va a reprimir, va a estallar, va a dolarizar y va a dar malas noticias, ¿no? Es decir, el problema, o en todo caso, las soluciones al problema del 2001 es el problema del 2023 y 2024, ¿no? Es decir, es como si fuese una restitución del régimen del 2001 que había salido eyectado en aquel momento contra todo ese modelo, que también implica, y esto lo dejo para el final, cómo el peronismo se reconfigura su poder, se vuelve bonaerense de un modo decisivo y casi irreductible, ¿no? Es decir, el poder bonaerense, ¿no? Este es otro legado durísimo del 2001, ¿no? Es decir, la política es una política, para los que no, ya vi que hubo quejas de españoles que dicen no se entiende, les pido mil disculpas, no estoy preparado para una cosa así, pero la política es una política del área metropolitana de Buenos Aires, es una política entre lo que sería el conurbano bonaerense, que es todos los municipios que rodean la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, diríamos, se reconstruye el sistema político sobre un bipartidismo nacido en el AMBA, es el kirchnerismo, que vino de Santa Cruz y se transformó en un partido del Gran Buenos Aires, y es el macrismo que nace en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, contra todo eso también nace Milei, que también tiene, a pesar de ser tan porteño, Villa Devoto, escuela parroquial, y un hombre que ganó, no tenía fiscales en muchas provincias, ganó con el gran voto del interior. Bueno, traté de ser sintético y agradezco la invitación. Buenísimo, gracias Martín, gracias a los dos, las dos. Bueno, pasamos al momento de preguntas, abrimos la conversación, ya, las presentaciones ya abiertas a preguntas del chat, si las quieren pueden escribir mejor, más organizado y demás. Yo mientras, como se dice el chat, la audiencia va pensando un par de preguntas, o unas intervenciones, críticas, además de como español estar perdido. A mí lo que me deja tranquilo es que también como argentinos y argentinas estamos perdidos, entonces ahí la cuestión geográfica un poco no es determinante. Muchas cosas. A mí se me ocurrieron como tres disparadores, un poco a elección de Margarita y de Martín. Eh, Alguno más antojadizo que el otro. El primero es algo que
que bueno, digamos, no lo había pensado, no se me ocurrió antes de la presentación de Margarita, pero sí que lo leí en algún texto, en un ensayo de Martín, que es esta cita que trae, ¿no? Margarita de Milei en algún momento diciendo, bueno, si querés o podés, o si un elefante da su consentimiento, ¿no? A mí no me importa con quién, no lo puedo exactamente literalmente, pero si está todo bien con un elefante, podés tener relaciones sexuales, coger, follar con él, a mí que me importa, ¿no? Eh, como plasmación o instrumentación de cierto sexo anudado a la política o al poder, en este caso sobre un animal, entiendo que es una persona, básicamente como cuál es el límite de la libertad, pero de la libertad bien digo, cuál es el límite de eso y la responsabilidad, pero sin embargo dice un elefante, ¿no? No dice otra cosa, dice un elefante, y los animales en los últimos años en Argentina se han vuelto muy determinantes, creo que el último gobierno que no tuvo animales, que yo recuerdo, fueron los Kirchner, pero me puedo estar equivocando, después siempre hay animales, animalitos de compañía en todos los gobiernos, eso, ¿no? A mí que me importa si interactúas sexualmente con un elefante, si el elefante te da el consentimiento. Y algo que dijo Martín, que me interesó bastante, mucho un ensayo, y después lo repitió en Gelatina, ¿no? Que es, en Argentina podés tener relaciones sexuales con una foca, pero no te puedes comprar un monoambiente, ¿no? Podés con perdón, siendo un poquito provocativo, voy a cumplir el lugar del latinoamericano, sudamericano plebeyo, podés coger, follar con una foca, pero no te puedes comprar un departamento, pudimos armar, estamos llenos de derechos, nos salen, estoy citando a Martín, nos salen derechos por las orejas, pero no tenemos economía. Me parece que ahí hay dos preguntas más, pero creo que para no hacerla muy larga me quedo acá, digamos. Hay un posible endeudamiento o algo de estilo interesante, sin, con perdón, sacarle el culo a la jeringa de Milei, históricamente, filosóficamente, nacionalmente, a pensar o ensayar, de pensar a ensayar sobre eh, animales, sexo, política y economía, ¿no? No sé si me explico o no, si lo que dije tenía algún sentido, o disparó algo, pero hay como dos frases distintas, viniendo de distintos lugares, que me parece que resuenan y que están dando cuenta de algo, que es otra forma de decirlo, lo digo muy rápidamente. ¿Cuál es la soga? La segunda pregunta, ¿cuál es la soga en la casa del mercado de Milei? Pero ¿cuál es, para decirlo con está Nico Cuello presente, como lo hablábamos en el grupo de Ana Longoni, cuál es la verdad de Milei? ¿Cuál es la verdad profunda que Milei está expresando? ¿No? ¿Qué es lo que todos sabemos pero no estamos diciendo? Nos hacemos un poco los boludos y boludos al respecto de eso. Y tercero, pero los incentivaría a empezar por la primera pregunta, si también un poco Milei, si nos sigue la tesis de Martín, Milei no es el Dualde de ellos, por así decirlo. Si Dualde era el que estaba dispuesto a pagar todos los costos políticos, el que estaba dispuesto a salir de ese régimen, a hacer la transición, etcétera, si Milei no está cumpliendo un poco esa función, en ese ellos y nosotros, en el que está dividida la política argentina hace 70 años, 80, 200, cada uno historiza como todos sabemos como mejor le queda, si Milei no es un poco el dual de ellos. Primero, elefante, ¿no? Elefante, sexo, foca, departamento. Segundo, soga en la casa del arcado de Milei. Tercero, Milei y Dualde. Quien quiera tomar la palabra. Perdón, ¿hay alguna chance que luego hablamos un poquito más a micrófono abierto la conversación? Porque esto de escribir preguntas me parece un poco infantil. Dale. Hola, buenas tardes, buenas noches, desde España, Madrid. Perdón, perdón, No sé. Pedro, y volvamos al orden anterior, que es una Ah, pregunta, ¿no? A Margarita ah, y Martín, pues siguiendo la recomendación de Adrián, podemos abrir el micrófono, eso trae a veces, bueno, trae concatenadas otras dinámicas, pero intentemos respetar la estructura anterior y luego, resumidamente, muy concisamente, hacemos ¿no? Que sea una pregunta y no un comentario, ¿no? Pero digo, si algo de lo que dije despertó algo, no sé, genera alguna respuesta en Margarita y Martín, seguimos por ahí, si no después sí, efectivamente, brevemente abrimos el micrófono. bueno, buenas noches. Pedro, no me estás entendiendo. Es una Ok, pregunta ok. a Margarita y a Martín. Margarita y Martín tienen algo para decir o no, y pasamos a otro asunto. Como cantaba Calamar en los 80, pasamos a otro tema.
No, yo, perdón, digo esto solamente porque me parece muy interesante las preguntas que empiezan a aparecer en el chat escritas y coincido en que quizás es más dinámico después hablarlas. Eh, Respecto de si Milei está cumpliendo un rol similar al que cumplieron algunos gobernantes después de la crisis del 2001, es algo que no sabemos. También había una pregunta respecto de la economía, si, que estaba por escrito en el chat. O sea, todavía no sabemos el hacer económico de Milei a dónde lleva. Lo que es magnético y lo que no sé si tiene antecedentes en el 2001, ahora Martín dirá, es esa alianza tan particular entre medidas que uno pensaría que son antipopulares y una aceptación total y absoluta, no bajo la figura del miedo, como fue tras la debacle del 2001, sino con un nuevo contexto. Eso es lo que yo diría por ahora. A ver, Martín, ¿qué opina? No, yo también creo que es demasiado pronto para opinar, digamos, en cuanto a la proyección. Yo en lo del 2001 más decía, me animaba a pensar en cómo los mandatos post-2001 fueron reelaborados por el propio Milei. Eh, Su formato político todavía no se entiende. O sea, no se puede entender porque no ha hecho sistema todavía con la política, ¿no? Es decir, la alianza con Macri, a Macri con Macri no, es una alianza extraña, lo usa, lo pone, lo saca, pero no queda claro todavía el formato político. Yo solo refería con mucha prudencia a la cuestión de cómo dialogaba él con los mandatos de la postconvertibilidad. Sí, hasta ahora sí, brevemente, perdón, más preguntas y comentarios. Bueno, obviamente, como le voy a decir esto, a Adriana, quien conozco, pero preguntas y comentarios. Pedro, perdón por la interrupción. Brevemente, pregunta y luego Adrián. Gracias. Bueno, me ha parecido muy interesante la comparativa con el Marqués de Sade, porque parece, desde España parece inevitable el juicio político a Javier Milei, en el sentido de que eh, en 3 meses, con el Proporeal 1, ya empezó un drama nacional para Argentina, en el sentido que es una barbaridad, no existen antecedentes políticos en la historia de los últimos 500 años donde se seque la masa monetaria casi en un 40% de pesos en circulación. Eso es un drama para ustedes, lo lamento. Y Caputo mató a Milei, todavía él no lo sabe. Y esto es irreversible porque corta todos los circuitos de liquidez. Han intentado hacer un experimento que no tiene precedentes y las consecuencias se están viendo rápidamente. Es dramática la situación. Yo desde España llevo siguiendo porque saqué un libro previo a las elecciones, un poco precipitado porque no llegábamos. Voy a sacar ahora la segunda edición, pero ya les digo que yo creo que a 3 meses, después de 3 meses de mandato, yo creo que ya se puede empezar a sacar conclusiones muy tristes, porque yo soy liberal, no soy libertario, no creo en el anarcocapitalismo. Eh, Ahí está mi libro sobre competencia institucional normativa. Es una alternativa a política. Pero bueno, desde el punto de vista económico, yo diría eso. Ustedes, los argentinos, tienen el libro, en la contraportada pone necesitan un psicólogo monetario. Ustedes tienen un endeudamiento similar al de Argentina. Tienen un déficit público, perdón, al de Brasil, similar al de Brasil. Y tienen un complejo por la secta financiera, que están metidos en una histérisis financiera, inflacionaria, que les hace no ver la realidad. Ustedes es una nación rica, culta, democrática, trabajadora, y lo tienen todo, es un país grande, el octavo país más grande del mundo, lo tienen todo, y por culpa de la secta financiera, que es la que condiciona, jugando contra el peso, especulando contra la riqueza nacional, les destruye todos los parámetros macroeconómicos. No quiero enrollarme,
Solo les digo que tienen un gran problema psicológico, un gran problema de gestión y que Javier Milei no va a solucionar esto. El Bopreal 1 ha sido un desastre. Y es... Gracias, No, Pedro, gracias, vale, buenísimo por de nada. el aporte económico y también creo que también hay tantos psicólogos, psicólogas, psicoanalistas, porque de algún modo asumimos que necesitamos psicoanálisis, entonces, bueno, más allá del chiste malo, necesario, de Flores, casi caballito. Adrián, ibas a decir algo. Agradecerles mucho a Margarita, Martín, a tu organización, al comentario de Pedro. Dos cosas. A Margarita, para abrir un poco esto, que me parece rico que alguien desfonde la coyuntura por un minuto hoy y piense una relación con ese texto de la filosofía en el tocador y con ese pasaje sobre la cultura republicana en Sade para pensar el presente. Es decir, comparto eso y sobre todo comparto la maravillosa traducción de Oscar del Barco del texto de Sade y sobre todo su introducción, que tal vez sea la mejor introducción, en este caso en Argentina y a escala global sobre Sade, sobre sus efectos políticos. Claramente Oscar del Barco en esa introducción muy larga, que es tan larga como el libro, Filosofía en el Tocador, tiene tres marcas muy interesantes. Una cultura histórica del horror, como la que Sade escribe en Prisión, no es posible sostenerla sin una progresiva degeneración sociocultural de los progresismos revolucionarios. Quiero decir entonces, y esto va para ambos, para Martín y para Margarita, que nosotros tenemos que hacer un mea culpa formidable sobre que nuestros progresismos llamados revolucionarios han sido nefastos y de los cuales tenemos evidentemente marcas culturales y marcas económicas. Pero la más importante económica que tenemos, y ahora va todo para Martín esto, es una ley de la dictadura, ley que establece Martínez de Oz y que ningún gobierno democrático derogó, ley de entidades financieras. La ley de entidades financieras es una ley llevada adelante por la familia Venegas Lynch como asesora directa de las juntas militares y de Pinochet en la base del Plan Cóndor. Esta ley de entidades financieras es con la que creció la Argentina democrática, es decir, una ley de la dictadura no derogada, marco esto, es decir, no hubo ningún gobierno democrático que derogara leyes de la dictadura activas y fundamentales para la construcción financiera sobre las que se sostiene mi ley hoy en su estructura sistemática de gobierno. Es sistemática ya porque la única ley sobre la que se ampara Caputo es la ley de entidades financieras. Alguien que no sabe de política macroexterior, evidentemente, o de macroeconomía, tiene fundamentalmente esa ley como amparo. ¿Quién asesora esa ley? Von Hayek y von Mises. Es decir, nada más ni nada menos que la escuela austríaca, mucho más que Rothbard, que de alguna manera es simplemente discurso de barricada para Milley, quienes teóricamente y conceptualmente van a marcar esa ley de entidades financieras, quienes van a trabajar para eso, invitados por Venegas Lynch padre, son justamente von Mises y von Hayek. Son los mismos asesores de Pinochet, son los mismos asesores en Brasil y son los fundadores conceptuales del gobierno de Margaret Thatcher y del Plan Cóndor. Entonces me pregunto si esta ley de entidades financieras ligada a la desaparición de personas no es la misma que funda presidente y vicepresidente de la Argentina hoy. Dejo abierto esto, ¿no? Es decir, Victoria Villarruel no es nada más que una defensora hace 40 años de esta ley de entidades financieras y de la desaparición del Plan Cóndor, y fundamentalmente mi ley no es nada más ni nada menos que un activista que dice que alguien, es decir, que como alguien que dice que una empresa como Mercado Libre es una empresa que sería un modelo argentino y solamente pudo haber sido creada en virtud de la ley de entidades financieras. Es decir, tenemos a Galperin habiendo creado una empresa leyendo una ley de la dictadura que sostiene al Estado argentino en democracia. Les dejo esa pregunta porque me parece que una va sobre el fondo de la cultura del horror, de los progresismos revolucionarios, que tiene que ver fundamentalmente con Sade y que me parece que está dando vueltas sobre nosotros, sobre nosotras. Y la otra tiene que ver con un problema económico, es que Milei solamente está usando hoy leyes de la dictadura, no leyes solamente del Estado democrático.
Entonces, daría un paso más allá del 2001, como si uno pudiera tener dos series históricas. Como si estuviéramos parados en 1956, si les gusta la escena, ahora voy a hacer de Cristian Ferrer un segundo. Me paro en 1956, hubo un golpe a las espaldas, pero nos olvidamos. Y hay una primera serie, se llama Frondizi, Onganía, Juntas Militares, primera ley, primera serie. Segunda serie, en democracia, Menem, Macri, Milei. La primera generó una condición estructural de violencia financiera y preparó la desaparición de personas. En democracia, todo esto continuó en desapariciones en democracia, que son tan activas como las desapariciones en dictadura. Es decir, tendríamos que revisar toda la formación colonial francesa y estadounidense de nuestros ejércitos y policías y gendarmería para entender que esta construcción de desaparición en democracia fue tan activa como la desaparición en dictadura. Entonces, desaparición en democracia, sumada a leyes de la dictadura de tradición austríaca estadounidense, me parece que forman un sistema bastante interesante para leer el efecto del pasado en el presente. No sé cómo lo ven ustedes. Gracias por la apertura, Margarita, por lo menos a hacer una transfusión histórica de un problema que viene de las bases de la República, y gracias, Martín, por ponerle coyuntura a la historia 2001, que creo que evidentemente heredó un problema que no salvamos de la dictadura. Es decir, el 2001, cuando decía que se vayan todos, era deroguen las leyes de la dictadura, no que se vaya la representación. Ahora, las leyes de la dictadura son las que usó Duhalde, no solo Macri. Son las mismas leyes. Entonces, no tenemos gobiernos progresistas en la Argentina de ningún orden. Ni lo fue Néstor ni lo fue Cristina, porque usaron las mismas leyes de la dictadura. Independientemente de Martín, que entiendo que para cualquier peronista es importante entender la ampliación de derechos. Yo también defendí esto en la Argentina progresista, pero la ampliación de derechos tuvo leyes conservadoras de la dictadura. Eso quería plantear. Eran preguntas con comentario. Gracias. Gracias a ambos. Gracias, Adrián. Junto a la última pregunta, tal vez sí puesta en el chat. Chiste mediante. Como ven, pregunta Juan Nicolás, gracias Juan Nicolás, ¿cómo ven la preparación de la narrativa, entre comillas, que se fue preparando desde el año pasado? Si es que lo ven así, por ejemplo, la serie sobre el 2001, las comparaciones que se fueron haciendo en tapas de diarios, por lo cual gracias de vuelta Pedro, Adrián y Juan Nicolás por las preguntas, y cedo la palabra de vuelta, o devuelvo la palabra más que cedo a Martín y Margarita. No, yo simplemente respecto de la pregunta anterior, muy sucinto lo mío, agradecer que Adrián haya traído la mención del texto Oscar del Barco, que es notable y que realmente nos permite, tendríamos que charlar 1000 horas, ¿no? Pero nos permite iluminar una serie de cuestiones. Y lo segundo también es recordar esta cuestión, cómo se va la imbricación que hay entre democracia y dictadura y esta tendencia, porque a todos nos gustaría que fuera así, ¿no? De que cuando viene la democracia todo lo de la dictadura hubiese quedado atrás, de que después del 2001 todos los 90 hubiesen quedado atrás. Y después vemos que las cosas no son así, las vueltas de página no son tan definitivas ni tajantes, que hay elementos que van, que vuelven, otros que quedan solapados, otros que porque convienen permanecen. Y todo eso es sumamente inquietante y efectivamente en algunos casos reviste un halo siniestro o monstruoso, y bueno, y nos compete, creo, pensarlo también, por eso la mención a las leyes de la dictadura de las cuales mi ley puede valerse, de acuerdo, es lícita y es una obligación pensarlo políticamente eso, ciertamente recordando bien que no es que mi ley viene y las pone, sino que las encuentra, porque estaban ahí. Entonces, mucho del horror del mileísmo, lo que produce como horror el mileísmo en las clases progresistas, en las clases, por lo menos que tienen la voluntad de que nada que tenga que ver con la dictadura pudiera permanecer, tiene que ver con descubrir que había un montón de cosas permaneciendo, no detectadas, y que porque estaban ahí al activarse, se demuestran vigentes. Y la cosa es cómo permitimos que esto llegase acá. Pasa en 1000 ámbitos, ¿eh? Pasa, por ejemplo, cuando ahora Milei dice cerremos tal cuestión, cerremos tal otra, vinculada con la cultura, ¿no? Cerremos, no sé, pongámosle qué hacemos con el Inca, qué hacemos con la escuela de cine, donde yo también doy clases, o sea que estoy permanentemente en asambleas ahí, cosas así.
Entonces descubrimos que, bueno, lo puede hacer porque en realidad la figura bajo la cual tal sector estaba inscrito en realidad no es el que correspondía y entonces ahora es fácil moverlo porque como no estaba codificado como tenía que estar codificado, entonces no hay gremio que lo defienda, y así hay una cantidad. ¿Y cómo permitimos? Es el descubrimiento también de lo que permitimos, lo que causó horror. Y todo eso junto creo que es una, no sé, una llamada de atención enorme sobre cómo estamos desplegando nuestra vida democrática, en general, más allá de que aparezca Milei y nos dé el sacudón que nos está dando. Gracias, Margarita. Martín. Bueno, sí. La dictadura gobernó 8 años, ¿no? Y dejó un paquete de leyes enorme y de decretos, ¿no? O sea, la dictadura tenía 1000 y pico, no sé, 1500, 1700 leyes y casi 20.000 decretos, de los cuales obviamente se fueron desarmando cuestiones. Hay una visión más escéptica sobre la democracia, y es una visión que incluso nace con la democracia. Es interesante leer a Rodolfo Fowil y tal vez también un libro que condensa gran parte de lo que pensó el escritor, el narrador Rodolfo Fowil, y que es un libro que recomendaría. Acá se recomendaron muchos libros muy buenos, pero es un libro, casi un ensayo histórico, que se llama Almirante Cero, el libro de Claudio Uriarte, que es una suerte de biografía sobre Macera. Macera era uno de los miembros de la Junta Militar y era el miembro que pertenecía a la Marina y que fue el más, entre comillas, entiéndase, político, ¿no? De hecho, se retira de la primera plana de la Junta, se retira antes, es el primero que sale de escena, pero no del poder, ¿no? Sale de la escena. Ahí Uriarte y Fowil comparten una visión, además se conocían, y Uriarte la toma de Fowil, una visión que para muchos se malinterpreta, pero es una visión por izquierda, y es que algo así como que la democracia consuma el proceso, ¿no? Que la democracia que nace con el recitado del preámbulo de la Constitución y con los derechos humanos en el centro del problema, él dice Uriarte, una izquierda que de algún modo troca el recitado del preámbulo constitucional del Capital de Marx o de cualquier política en la Argentina peronista, podría ser digamos, una literatura peronista que cuestiona la distribución de la renta, ¿no? Es decir, en Argentina nos preocupamos por lo, diría Fowil, por lo irrecuperable que era la vida humana, y no pusimos el eje en la recuperación democrática en lo sí distribuible, que sería la renta, ¿no? Es una visión, obviamente, provocadora, con costos, ¿no? Porque esto dicho ahora es un comentario, escrito, dicho en 1983, 84, 85, con todos los consensos que tenía la recuperación democrática y que tuvo el juicio a las juntas, es interesante. Dejo esto como semilla de una discusión futura. Sería interesante pensar cómo en Argentina convivieron al mismo momento, como líneas paralelas, perdón este uso de una palabra estúpida, pero dos fenómenos, ¿no? Por un lado, el éxito comercial de la película 1985, era una especie de Marvel derecho humanista, ¿no? Es decir, una película con una ahí no me sabe, bueno, con un formato, digamos, convencional, comercial, sobre el juicio a las juntas, casi una película de juicios a la norteamericana, muy exitosa, llena de jóvenes, llena de microrelatos sobre lo que me pasó a mí cuando la fui a ver, ¿no? Y sobre lo que le pasó a mi tía, que nunca habló de política, y sobre lo que le pasó al tío Cacho, que llegó y no se podía ir del cine porque lloraba, y los jóvenes que le iban a ver, y los centros de estudiantes que la promovían y que la pasaban gratis en municipios, y el voto a Milei, ¿no? Que era entroncado un cuestionamiento. Vos decías recién, Adrián, bueno, Milei también era un cuestionamiento a los famosos consensos democráticos, ¿no? A los consensos de los años 80. De hecho, diríamos que por razones políticas que se pueden discutir más adelante, casi tomando en cuenta la frase del padre de la sociología argentina, Gino Germani, ¿no? Que consideraba que el peronismo había sido, sobre todo Perón, la figura de, ¿no? que el líder de una masa en disponibilidad. Milei presupone que la crisis del peronismo le coloca a cierto peronismo en disponibilidad de ser conducido, bajo un signo que remite a Menem, y su enemigo predilecto son los radicales. Si Milei tiene una política antipopulista, antidistribucionista, anti un montón de cosas, casi construida en una alteridad más con los radicales que con los peronistas, ¿no? Él reconoce dos momentos del peronismo, el famoso
plan de estabilización de Perón de 1952, un momento muy interesante de Perón, y los años 90 la figura de Menem y Cavallo. Pero digamos, para él el radicalismo sería algo así como los secretarios generales del sindicato de la casta, ¿no? Bueno, nada más. Me acordé de algo, Martín. perdón, Martín, que en la medida en que los dos comentarios me parecen muy potentes y en la medida en que permanentemente nosotros escuchamos esta cita que nos devuelve a las bases de Alberdi una y otra vez, pero evidentemente habría que amacarse nuevamente con las bases, es una invitación a que lo hagamos. Hay un pasaje interesante de las bases en el que Alberdi dice una cosa muy, muy, muy sugestiva que resuena con Margarita y resuena con lo que Martín está planteando. Dice pensando en el Paraguay. Alberdi mira al Paraguay. El Paraguay está en una autocracia casi dictatorial en el que no está funcionando en ese momento histórico ni el poder legislativo ni el poder judicial. Solo está funcionando el ejecutivo autocrático. Y Alberti dice, cuidado, porque si un país llamado democrático en su constitución pudiera sostenerse sobre una autocracia sin el resto de los poderes, no habría base constitucional de ninguna nación libre. Les dejo simplemente esto porque Milei nunca cita ese pasaje de Alberti si de alguna manera hubiera leído las bases tal como dice leerlas permanentemente para la refundación de la nación, en tanto que piensa en un unipoder, es decir, en un poder que, como marcaba Margarita y marcaba vos, Martín, remontaría antes de los radicales, antes del peronismo, antes de los radicales, a un momento fundacional, y ese momento fundacional no tendría que ver con ejecutivos o legislativos, perdón, con poderes judiciales o legislativos, sino solo con poderes ejecutivos. Alberdi anuncia que cuidado con esto. Pero por otro lado, ¿quién puede olvidar que los 100 años de historia argentina que él critica son 100 años de un partido judicial? No me animaría a decir de otra manera que ese partido judicial dedicado a las clases mierda, no a las clases media, de alguna manera progresivamente estuvo trabajando para defender a alguien. Perdón que le puse entre comillas clases mierda y no clases media, pero me parece que de alguna manera porque hay cinismo detrás de esto y la judicialización en Argentina siempre defendió a las clases acomodadas. Y esto tiene a los que de alguna manera tienen acceso al poder judicial, digamos. Esto no es para la población en general y nunca lo fue. ¿Cómo ven eso? Porque esto también tiene que ver con un uso muy estratégico del Milei de hoy. Es decir, un poder autocrático que de alguna manera no cree ni en el legislativo ni en la justicia, y que de alguna manera sabe que la justicia es un partido que no actúa. Es lento, de alguna manera se autoprotege, y como en el último movimiento se autofinancia como el partido ejecutivo. Se da sus propios financiamientos sin ningún inconveniente. ¿Cómo ven, Margarita, Martín, esto? Porque esto tiene que ver también con una cultura histórica del horror que él dice atacar en nombre de atacar a las castas. Bueno, A esto gracias. llama castas en el fondo. Perdón. Gracias, Adrián, todo bien. Gracias de vuelta. Bueno, sí, a riesgo de cortar, nada, efectivamente muy interesante y eh, productiva conversación, charla, pero también a riesgo de quedarme encerrado en el edificio, en el instituto, que sería como un costo altísimo para este miembro de la casta a pagar por este rico intercambio intelectual. A modo de cierre muy breve, también creo que Nico Cuello tiene algo para preguntar y pido mil disculpas, Nico, si te vi una mano levantada y tal. Modo de cierre muy breve, agradeciéndoles de vuelta a Martín y a Margarita por la invitación y por sus presentaciones y a todos los que participaron y están participando. Bueno, eso a modo de cierre, si Martín y Margarita querrían algo para decir. No, yo simplemente agradecerles el interés, agradecerles las preguntas. Siempre falta tiempo, pero lo importante me parece es que comience este semillero de discusión crítica en relación con esta figura que está, bueno, armando ahora Mauro. Y bueno, nada, estaremos acá en sucesivas reuniones para seguir debatiendo, pero la verdad verdadera es que
yo me quedé con ganas, creo que todas acá también, de que la conversación siguiera, sin duda. Gracias, ¿eh? Margarita. Bueno, sí, gracias. La mención de Alberdi es muy interesante y sí, recomiendo leer el debate entre Alberdi y Sarmiento, las cartas quillotanas, sobre todo porque hay dos elementos paradójicos. Alberdi es cierto que es un gran librecambista, como reivindicará espiritualmente Milei, pero también es cierto que es un gran realista en términos políticos, ¿no? Sí, el concepto de república posible es un concepto muy interesante, poco idealista, poco jacobino en algún sentido, ¿no? De hacer la política. La pregunta de la generación del 37 en Argentina es cómo hacer acá, ¿no? ¿Cómo hacerlo acá? ¿No? Una generación interesante. Entonces, es raro el Alberdi que lee Milei, voy a decir así. Agradezco un montón la charla y bueno, sí, es verdad que daba para escuchar a otros, ¿no? Y no escuchar solo a nosotros. Gracias, Martín. Bueno, y con estos dos cierres, pedidos, invitados y agradeciendo de vuelta, damos por concluida esta primera charla, ¿no? Me olvidé del título y el título de las ponencias, que llevó el título Milei, Los ojos del cielo, de la historia política moderna, entre Sade y Massa, saltando entre niños del colegio. La referencia inicial era a los peques del Pele, ¿no? A los peques del Pellegrini, pero era una referencia un poquito argentina, porteñocéntrica y tal. Margarita Martínez leyó, ¿no? Yo no, habló, aportó. Y si Milei hubiera leído a Sade, Ideas y Filiaciones de la Libertad, Martín Rodríguez, Inflación Cívica, Tabú y Centro Periférico. Con este cierre les invito enfáticamente a la siguiente charla, el 2 de abril, en 2 semanas exactamente, a esta misma hora, en este mismo canal, 19 horas argentinas, 15 horas argentinas. Ya, título de la charla, Milei como síntoma de un cansancio, populismos de mercado y religiosidades capitalistas, que contará con la participación del aquí presente Adrián Kanji y su exposición El fanático, intersecciones entre capitalismo, gobernanza y religión, y también de la querida colega de la UNSAM, no, perdón, de Mariana Sendra, de la Universidad de Huesto, perdón por la confusión. Es Milei populista, la articulación del pueblo y el mercado en el discurso de la nueva derecha radical en Argentina. Muchas gracias a todos, todas, y nos vemos, espero, en 2 semanas. Chao. Abrazo, gracias.